Eso más, autor. Está fallútico el dedo. Entonces, ¿qué es la pancreatitis crónica? Es una inflamación progresiva del páncreas que da lugar a su destrucción, ¿ya? Provocando la pérdida de sus funciones principales, tanto endócrinas como exógenas, ¿ya? La causa más frecuente, el alcohol, da lugar a un 70-90% de los casos, ¿ya? En un 10 o 30% de las pancreatitis no se conoce la causa, se cree que es por problemas problemas de acumulación de grasa en sangre, ¿ya? Una pequeña parte de los casos de pancreatitis crónica tienen relación familiar con la pancreatitis crónica hereditaria y se ha relacionado con el aumento de los niveles de calcio, triglicéridos en sangre también, ¿ya? En los niños la causa más frecuente es la fibrosis quística. Macroscópicamente el páncreas se va a encontrar agrandado en forma global o segmental y de consistencia firme y de color gris amarillento. Al corno se observan áreas blanquecinas de extensión variable que corresponden a zonas de fibrosis. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el páncreas? Se va fibrosando, ¿ya? Su tejido normal va perdiendo las características y va cambiándose por tejido fibrótico. Entonces va disminuyendo su cantidad de células funcionales, lo que hace que este páncreas se vuelva insuficiente poco a poco, ¿ya? Los conductos pancreáticos pueden estar de calibre normal o aumentados. En uno de los casos pueden tener cálculos de tamaño variable. Otros hallazgos son la estrechez por la fibrosis, la vía biliar principal, los pseudoquistes intrapancreáticos y la trombosis de la vena esplénica, con o sin hipertensión portal segmental. ¿Qué es lo que provoca dentro de la anatomía patológica? Inflamación y cicatrización del tejido pancreático. Entonces se producen inflamaciones y cicatrización de esta zona siendo reemplazado por tejido fibrótico, lo cual hace que en esa zona sea incapaz de producir una cantidad correcta de los químicos necesarios para la digestión de la grasa. Igualmente interfiere en la producción de insulina, lo que puede llevar a la producción de diabetes en estos pacientes, ¿ya? Las personas que tienen pancreatitis crónica tienen ataques de dolor abdominal y problemas digestivos, ¿ya? Estos dolores generalmente se relacionan con la ingestión de alimentos. Y ahí se pueden volver más frecuentes a medida de que la afección empeore y pueden simular un cáncer pancreático. La pancreatitis crónica se presenta con más frecuencia en hombres que en mujeres, tal vez por los trastornos se debe al consumo de alcohol, y los hombres pues son más consumidores de alcohol que las mujeres, y por eso que realmente se presenta más en hombres. Dentro de la clínica, el dolor abdominal en el abdomen superior, su intensidad puede ser leve hasta grave, y suele aparecer en ascensos que duran horas, inclusive días, ya, y es necesario muchas veces administrar analgésicos potentes para aliviar este dolor. A menudo se difunde hacia la espalda y en ocasiones se alivia al encorvarse al paciente en forma en posición fetal, ayuda a disminuir el dolor. Es frecuente que la ingestión de los alimentos lo desencadene y hace que los pacientes tengan miedo a comer y produce un enflaquecimiento de este tipo de pacientes, ¿ya? Suele ser más intenso por la noche, la calidad de dolor es variable, quemante, corrosivo, pulsante o sordo, y suele ser bastante continuo, sin oscilaciones de intensidad, o sea, no tiene nada que ver con un tipo cólico. A veces acaba con desaparecer, pero otras veces constituye un problema persistente, ¿ya? Esto es muy... El dolor puede ser difícil de diagnosticar y puede confundirse con producción por cualquier otro proceso localizado en el abdomen, ¿ya? O en la parte inferior del tórax. O sea, no siempre se sospecha el diagnóstico de una pancreatitis crónica en pacientes que presentan este tipo de dolor en una zona, ¿no? Entonces, es poco a poco, con el tiempo, que el médico puede ir llegando a la conclusión de que pueda tratarse una pancreatitis crónica, ¿no? Resulta difícil diferenciar el dolor causado por una pancreatitis del que origina una úlcera péptica, el síndrome de intestino irritable, la angina de pecho o la litiasis biliar, ¿ya? Entonces, es muy importante a veces en ese tipo de dolores el antecedente del paciente, los pacientes consumidores de bebidas alcohólicas, en hombres sobre todo, que presentan ese tipo de dolor persistente, que en un principio, como digo, es leve, el paciente se queja de esos dolores, pero con el tiempo puede aumentar la intensidad.
La diabetes, la inflamación prolongada produce una cicatriz fibrosa del páncreas que destruye las zonas de las glándulas especializadas en producir insulina, o sea, los islotes, las células beta de los islotes del ángeles, ¿no? La deficiencia de insulina va a producir diabetes y en las fases iniciales de la pancreatitis crónica es posible, aunque no siempre, controlar la diabetes con antidiabéticos orales, sobre todo no los que hacen que se produzca más insulina, sino los que evitan la producción, la formación de glucosa por parte del hígado, como la metformina, que uno es, ¿ya? Aunque no siempre controlar la diabetes con antidiabéticos orales, pero en la fase más avanzada de la pancreatitis crónica suele ser necesario utilizar inyecciones de insulina, porque aquí la causa pues es la falta de insulina, ¿no? El páncreas va perdiendo la capacidad de producir insulina. Pérdida involuntaria de peso se debe a que la absorción de calorías es insuficiente, aunque también puede colaborar a ello la diabetes, ¿ya? A ello hay que añadir que muchos enfermos temen comer, dice. ¿Ya? Temen comer porque les desencadena el dolor. Entonces, todos estos factores hacen que el paciente involuntariamente vaya perdiendo peso. También la depresión es frecuente en la pancreatitis crónica y suele reducir el apetito e incrementar la pérdida de peso. Heces grasosas, la heces de color arcilla suele estar asociada con esta enfermedad, también diarrea, cuando disminuye la enzima disponible para su digestión, ya la grasa no se absorbe y alcanza el intestino grueso. Entonces, al no absorberse la grasa, pues produce el ablandamiento de la grasa, ya, y produce heces grasosas, ya, una diarrea, ya. Cuyas bacterias digieren parcialmente la grasa. Estos liberan sustancias que irritan el colon y desencadenan diarrea. La grasa no digerida aumenta el volumen de las heces, que son amarillentas, escumosas y tienen un olor rancio. Flotan en el agua y no se van con facilidad a tirar la cadena. El agua del retrete puede tener una capa superficial aceitosa y huele mal. Lo mismo que las velocidades que puede expeler el paciente, las viscosidades que puede expeler el paciente, ¿ya? Entonces, ictericia se detecta la tercera parte de los casos con pancreatitis crónica, generalmente se debe a la función del conducto colédoco en la porción intrapancreática debido a la retracción fibrótica que se produce a este nivel. El colédoco atraviesa normalmente la cabeza del páncreas en la pancreatitis crónica. La retracción cicatricial, como les dije, puede producir la estrechez del conducto biliar. Hay acolia y puede haber coluria, ¿ya? Vómito después del agonía es un síntoma menos frecuente, aunque el dolor intenso puede desencadenarlo los vómitos, ¿ya? Y también puede verse una úlcera adenal que aparece frecuentemente en pacientes que tienen pancreatitis crónica puede aparecer. Deficiencia de vitaminas y minerales, ¿ya? La abundante grasa presente y el contenido intestinal de estos enfermos dificulta la absorción, ¿ya?, de calcio, magnesio y algunas vitaminas como la A, D y la K, ¿ya? Solo se absorben si están disueltas en la grasa, y si esta grasa no se absorbe, pues ellas no se van a poder absorber también con la grasa, ¿ok? El diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, la historia clínica es muy importante, hacer una buena historia clínica, porque aquí hay que jugar con los antecedentes que tiene el paciente, la cronología del dolor, cómo se presenta este dolor, en los momentos que se presenta el dolor, ¿ya? Y cómo va progresando con el tiempo, porque no se olviden que el dolor de la pancreatitis crónica no es un dolor agudo, es un dolor crónico que el paciente se queja todo el tiempo, ese dolorcito, esa molestia, ese dolor acá, cuando come, después empeora, después calma, ¿no? Busca de alteraciones morfológicas del páncreas mediante técnicas de imagen, mediante tomografía podemos ver, estudiar el páncreas, las características, ya si tiene un exceso de tejido fibrótico o no, ¿ya? La operación del deterioro de la función pancreática, donde se hacen las pruebas funcionales del páncreas y vamos a poder ver que sí existe un retraso en la producción de insulina, ya hay un déficit en la producción de insulina, ya. El diagnóstico definitivo de la pancreatitis se proporciona por un examen histológico, ¿ya?, mediante biopsia, ¿ya? Se tiene se hace punción dirigida por TAC y se hace punciones biopsia del páncreas, ¿ya? Y se hace la anatomía patológica para ver que existe una
fibrosis, una destrucción del tejido pancreático, una destrucción crónica, ¿ya? Bueno, aquí hay una imagen, donde una imagen contrastada del conducto pancreático nos muestra una contracción bastante de los conductos, ¿ya? Aquí hay una imagen no muy clara por el pancreatitis crónica, y aquí vemos ya fibrosis, precipitación y fibrosis del páncreas, ¿ya? Y bueno, aquí estamos haciendo una EBCP, y aquí hay una radiografía contrastada del conducto de Wilson, ¿no? Que nos ayuda en parte para ver el drenaje del conducto. Dentro del tratamiento, el objetivo del tratamiento es reducir la estimulación del páncreas, o sea, prevenir la indigestión del paciente, saturarlo al páncreas en su actividad digestiva, disminuir el dolor y tratar la diabetes, ¿no? Si es que va a tratar la diabetes, no si es que está presente la diabetes. Si no está presente la diabetes, hay que ayudarlo al paciente utilizando antidiabéticos orales, no para diabéticos, para no diabéticos, ¿ya? Ya después se utiliza para diabéticos. Dicho tratamiento debe consistir en consumir una dieta baja en grasas, ¿ya? Obtener vitaminas liposolubles y calcio apropiadas en la dieta, ¿ya? O sea, ingerirlos mediante suplementos, ¿ya? Este tipo de vitaminas, analgésico, bloqueo quirúrgico de los nervios para aliviar el dolor, insulina para controlar los niveles de azúcar en sangre, sobre todo en esos pacientes que ya tienen una diabetes que no se puede controlar con antidiabéticos orales, suplementos de enzimas pancreáticas para corregir la producción insuficiente. Esto es importante, ¿no? Utilizar, sobre todo en pacientes después de la ingestión de alimentos, utilizar ya enzimas pancreáticas para ayudar a la digestión. Y los pacientes no deben consumir alcohol, ¿ya? Es una de las causas más frecuentes, ¿no? El dolor abdominal, que es la principal molestia que va a presentar este paciente, ¿ya? Se trata en primera instancia con analgésicos inicialmente preparados, puede tener metamizol, paracetamol, AINE se puede utilizar, y a veces se puede utilizar analgésicos más potentes, inclusive puede llegarse a usar morfina cuando el dolor es muy fuerte, ¿ya? El tratamiento con enzimas pancreáticas puede disminuir el dolor, ¿ya? Pero la eficiencia es muy variable, ¿ya? El uso de enzimas pancreáticas. A veces es necesario el tratamiento mediante endoscopia e incluso cirugía para controlar el dolor, ¿ya? El bloqueo del plexo celíaco ya es indicado en pacientes con mal control del dolor y consiste en la destrucción de los nervios que recogen la sensibilidad del páncreas. Esto hay anestesiólogos que hacen el tratamiento del dolor y ellos hacen estos procedimientos de bloquear la terminación del plexo celíaco para ayudar a calmar el dolor en pacientes que ya el dolor es muy incontrolable, ¿no? La mala absorción de alimentos se debe tratar principalmente con insuficiencia pancreática en la administración oral de medicamentos que contienen enzimas para producir habitualmente o sea, se tiene que administrar enzimas pancreáticas por vía oral, ¿ya? Reemplazando las enzimas que produce el páncreas, intentando sustituir su función habitual en la digestión, sobre todo los alimentos, ¿ya? Existen algunos preparados que tienen un tipo especial de grasa, como el cero de cadena media, que no necesitan la acción de las enzimas pancreáticas para su absorción. Ya se administran como complemento que disminuye la cantidad de grasa en la dieta, ¿no? La restricción de grasa se hace cuando persiste la mala absorción y a pesar del tratamiento con enzimas, ¿no? O sea, si a pesar de usar las enzimas pancreáticas por vía oral, el paciente sigue teniendo problemas de mala absorción de grasa, entonces ahí sí se tiene que restringir totalmente la ingestión de grasa en estos pacientes, ¿ya? A veces es necesaria la administración de vitamina. La vitamina B12, que es con más frecuencia falta en los pacientes con pancreatitis crónica, aunque a veces son necesarias otras vitaminas, se tiene que administrar la B12. ¿Okay? Y la cirugía de pancreatitis crónica, ¿en qué consiste la cirugía?
En algunos casos es necesario entonces plantear tratamiento quirúrgico. La indicación más habitual es el dolor, ¿ya? Intenso que no responde al tratamiento conservador y precisa y necesita dosis altas de morfina en este paciente y sobre todo si es joven, un paciente joven que está sufriendo. Y la cirugía puede tratar de mejorar el drenaje, el conducto magnético bien dilatado las zonas dilatando las zonas estrechadas y eliminando lo posible los cálculos o abriendo longitudinalmente el páncreas alosándolo a una parte del intestino. Otros métodos consisten en extirpar parte del páncreas normalmente en la cabeza y el cuerpo y la cola están relativamente respetados. El inconveniente de estos últimos procedimientos es que pueden favorecer la aparición de una diabetes si esta no existía previamente. Entonces, la principal causa del dolor de la pancreatitis crónica es la hipertensión que se produce dentro del páncreas por el estrechamiento de los conductos. Entonces, la cirugía va a consistir en dilatar estos conductos, ya sea haciendo dilatación de las zonas estrechadas o por último abriendo, se lo abre el páncreas y se lo adosa al intestino, se lo adhiere al intestino, la parte del conducto está abierto para que drene directamente al intestino su contenido, ¿ya? Pero como digo, el objetivo es controlar el dolor de este tipo de pacientes, ¿ya? ¿Cómo se llama ese procedimiento? ¿Cuál procedimiento? Pancreato yeyunostomía o el pancreato yeyuno anastomosis. Eso, la pancreato yeyuno, porque es al yeyuno donde se lo anastomosa el páncreas. Ya masa yeyunal. Y como es el pronóstico de esto, una enfermedad grave que puede producir la incapacidad o la muerte, el riesgo de muerte puede reducirse si el paciente continúa evitando el consumo de alcohol, aunque las lesiones de la pancreatitis ya no van a retroceder. Las lesiones que produce la pancreatitis crónica ya son irreversibles, ¿ya? Lo único que podemos evitar es que progrese más, ¿ya? Y el paciente tenga más riesgo de morir y deja de consumir el alcohol. No hay duda que la pancreatitis se asocia a una disminución de la esperanza de vida. Solo la mitad de los enfermos diagnosticados con pancreatitis crónica sobreviven más de 7 años y se les puede decir el diagnóstico. También se registra un incremento en la incidencia de cáncer de páncreas en los enfermos con pancreatitis crónica. Y esta es la causa de la quinta parte de las muertes. Otras causas de muerte son las complicaciones de la diabetes y la consecuencia del abuso y las consecuencias del abuso del alcohol. Bueno, entonces las complicaciones dentro de la pancreatitis crónica, las causas de muerte pueden ser un cáncer de páncreas que se desarrolle, complicaciones de la misma diabetes que le va a producir la pancreatitis crónica, o el paciente que continúa consumiendo alcohol, que no puede evitar dejar de consumir alcohol y sigue consumiendo alcohol, ya que esa es la causa de la muerte, ¿no? Muchos pacientes con cáncer de páncreas han pasado primero por episodios de pancreatitis crónica, muchos pacientes. ¿Okay? Bueno, dije rapidito, ya tiene la no lo que esperamos la computadora que lo que... Doctor, una pregunta. Sí. Por digo que para el diagnóstico es clínico, sí o sí hay que, o sea, hace estudios también, ¿no? ya, pero doctor, ¿tiene que haber sí o sí un antecedente de pancreatitis aguda para creer una crónica? No, ¿Para qué se se las pancreatitis agudas realmente son de origen biliar, son por decir con pancreatitis, no tiene nada que ver con la... entonces no hay relación con la aguda y la crónica. La pancreatitis crónica es una degeneración propia del páncreas debido a las sustancias que lo alteran, en este caso el alcohol. Ya. Entonces sería... Su inflamación permanente y hace que la cicatrización de estos procesos inflamatorios crónicos desarrollen fibrosis del páncreas. ¿El estudio sería una tomografía, doctor? ¿De elección o ecografía? Una tomografía contrastada de abdomen, ahí podemos ver las características del páncreas. Pero como es el estudio definitivo, ante la sospecha de una pancreatitis, el estudio definitivo es una biopsia por punción dirigida con tomografía. Se hace la tomografía y se hace por punción. Sí. Y se saca una muestra. Ese es el diagnóstico definitivo. Ese es el definitivo. Biopsia por punción. Doctor, ¿quién
no lo va a poder tener todo el tiempo el paciente en nutrición parenteral, como la aguda. Mientras pase tantos días de la pancreatitis aguda, si dura 10, 15 días, un cuadro complicado, puede tener problemas. Entonces la incidencia en hombre por el alcohol, ¿no? Bueno, Aunque en Europa la incidencia medio se ha equilibrado, ha disminuido un poco, debido a que las mujeres consumen casi a la misma a la par. casi a la par con los hombres. La aguda ya es por los bilis, por la colicitis aguda, cólicos biliares, ya es aguda. La pancreatitis crónica es más en mujer, ¿no?